nivel del organigrama, lo que me preguntabas tú, ¿vale? Lo que está previsto es un grupo de 14. ¿Por qué un grupo de 14? Bueno, porque es primero un esquema que nos guste, segundo, porque Insarac está trabajando la clasificación, estipular cómo deben ser los grupos ligeros. Y en principio son unas 17, sobre 17 personas, 18 lo que están hablando ahora mismo, ¿vale? De momento tenemos esto. Bueno, sí, eso es una cosa que están trabajando, porque ellos han visto que, vale, ellos solo clasifican grupos medios y pesados, pero lo que se ve es que en realidad son grupos que cuestan mucho de movilizar. Y llegan, puesto que de que lleguen sobre el terreno, o muchas veces llegan con menos gente de la que llegan descompuestos. Sí, vale, yo soy un grupo medio y he hecho mi proceso de clasificación con 34 personas y ahí me he marcado tal, pero luego a la hora de salir no la tengo, o no tengo transporte, no tengo la capacidad de mover la voluntaria de esta gente y luego voy pues con menos. El material que hace falta para movilizar personas. Eso es lo que pasa a gente como hay. Entonces hay un grupo de trabajo dentro de Insarac que está trabajando el tema este para poder estipular y clasificar grupos rígidos que sean más ágiles. Están hablando de eso. La diferencia sobre todo es aquí. Ellos meten mucha gente de coordinación, ¿vale? Un oficial de enlace, que sería un tío que básicamente enlaza con lo que ha explicado Sebas, con el SOR, con el ETC, con las estructuras de coordinación que haya, un oficial de seguridad que solo se ocupa de seguridad sobre el terreno, ¿vale? A nivel de los que curran, hasta por ahí, ¿vale? Es eso. Nosotros lo que vemos pues son 6 rescatadores o 6 bomberos. En principio se habla de que tengan unas responsabilidades, o sea, responsabilidad a nivel de material y de preparación y de controlar un tema, que son estos temas de aquí, apuntalamientos de búsqueda, de rescate vertical, movimiento de cargas, corte y penetración. Corte de penetración. Has jodido con castellano, ¿no es socio? Has jodido No. con castellano. Nosotros decimos corte y penetración, pero a mí siempre me dicen, hostia, penetración, y no es penetración. Bueno, Corte y penetración. Penetración. Sobre todo penetración. no me he pillado, ¿no? No pillas. Venga, dale. Bueno, pues eso, ¿vale? Los sanitarios, los guías caninos y los logistas, ¿vale? Los logistas son personas que en principio hemos estipulado que no tienen necesariamente por qué ser bombero profesional, ¿vale? Puede serlo o puede no serlo, porque será gente que no entrará en la zona caliente, la caliente, la zona de riesgo, ¿vale? Será gente que hará trabajo de gestión, de organización y de búsqueda de historia, ¿no? Son los que buscan la vida y tienen un curro de la hostia, en realidad, ¿vale? Hay que buscar combustible, hay que buscar hay que montar, hay que hablar con el otro, ¿vale? Pues este es el equipo, ¿vale? De hecho también está pensado un poco de poder dividirlo en dos, ¿vale? Está todo doblado, pues por si hay que enviar gente a montar el campamento, hacer gestiones o hacer curros para él o a descansar y continuar trabajando, ¿vale? Esta sería una opción. Componentes del equipo, bueno, no me voy a enrollar, pero dentro del protocolo de operaciones, que puede pasar el Juanjo y así podemos traducir y lo pasamos sin problema. Pues bueno, ahí se estructuran las responsabilidades operativas de cada uno de los componentes también de los guías caninos, ¿vale? O sea, cuáles son sus funciones y sus responsabilidades en cada una de las fases de lo que es el contexto. ¿Eso lo tenéis ya estructurado o lo tenéis que pensar? No, está definido, sí, está escrito, es un anexo del procedimiento este, ¿vale? Bueno, sería importante saberlo. Sí,
Sí, está estipulado y bueno, si lo podéis mirar y también se puede modificar, porque esto no es un dogma, ¿vale? Y también los estándares de capacitación o lo que nosotros consideramos que debería tener cada una de las instituciones. Eso es lo que nos hablaron ayer. Sí, es lo que dijeron ayer. Explicaron un poquito los cursos que tenéis que tener obligatoriamente vosotros. Sí, está un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, el jefe de equipo pues, tendría que dominar el inglés para ir bien, bueno, dominar el inglés. Yo tenía que ser un mando de bomberos también para sí. Ser una persona que lleve tiempo en la organización. Vale. Son una serie de ítems. Ahí han explicado en general y esto es para cada función en concreto, Vale. que a lo mejor hay algunos pluses. Las responsabilidades y sus funciones también están clasificadas en función de la fase en la que estemos. O sea, si es preparación, pues, como en tiempo de paz, pues cada uno tiene que estar preparado, formarse. Cuando es la movilización, cada uno tiene unas funciones durante las operaciones, durante las movilizaciones, etc. ¿Vale? ¿Qué es esto? El protocolo. ¿Vale? El protocolo que tenemos, que es como tostón. Vale, tampoco no sé si no habéis leído. Eso voy a ir a visitar anoche. ¿Vale? ¿De qué habla este protocolo? Pues bueno, habla un poco de lo que hemos dicho, de la estructura y de lo que tiene que pasar o creemos que debería ser cada una de las fases del ciclo de respuesta de emergencias de este tipo. ¿Qué es el ciclo de respuesta? Pues sería este tiempo de paz, ahora, como pasa algo, nos movilizamos, hacemos el protocolo aquí que hemos dicho, actuamos, volvemos y luego hacemos una reevaluación de lo que ha pasado, etcétera, y nos volvemos a preparar. Eso sería el ciclo ideal, ¿vale? Que es un poco lo que he dicho de la responsabilidad de cada función, de cada puesto dentro de cada uno de estos momentos. Bueno, tenemos un catálogo de funciones, tenemos un poco pensado en todo lo que podríamos hacer o lo que podemos ofrecer. El rollo. Pero, bueno, para me aburro esta noche. Para dormirte, ¿no? Más bien. Claro, es un rollo, no me llevan ni de copas ni nada. Me dicen que me llevan de cubatas, me llevan a hacer un trail. Activación de personas, ya es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Este proceso pensado. Movilización y llegada a país de intervención. Bueno, pues también está articulado todas las fases que hay que seguir y cuando llegamos, pues, bueno, un poco como teníamos que funcionar, lo del RDC, la recepción, aquí nos tenemos que someter un poco a lo que nos pide, nos exige tanto la autoridad del país como la coordinación en el sitio, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Una vez ha pasado toda esta película que es súper compleja, pero llegamos a lo que en realidad nos hemos estado preparando y lo hacemos todos. Es decir, trabajar en el worksite asignado, en lo que nos haya tocado. Pues bueno, también se comenta todo esto, esto está desarrollado en el protocolo, esto es un Pincelado, ¿no? pincelado, ¿eh? Lo podéis cortar, ¿eh? Si soy más modo de que Sebas, pero que podéis cortar y preguntar, ¿vale? Lo primero es saber dónde vas y lo que hay y recoger información, tanto del centro de los SOC o del UCC, quien tengamos como comunicación de coordinación, como en el sitio. Si llegas en el sitio y desde los primeros o lo que sea, pues de información visual, como información de la gente que hay allí, etc. ¿Vale? Sí, un seguido de información básica, de falta gente, si lo sabemos, qué tipo de edificios era, ¿no? El uso que tenía, vamos a ver si qué tipo de gente básico, si es más probable pues, que haya gente, si habrá riesgos asociados previsibles, ¿vale? Si es un hospital, pues hostia, cuidado, pueden haber movidas. ¿Vale? Información en relación a todo eso. Con esta información y una vez en el sitio, pues lo primero es hacer un reconocimiento y una evaluación inicial de las características de la zona de trabajo y un poco controlar el escenario, ¿vale? Limitarlo y reducir los posibles riesgos que puedan haber. ¿Cómo? Planificando, es decir, vale, aquí esto
poco como trabajamos aquí a nivel de bomberos, ¿vale? Mientras se hace eso, pues habrá una parte del personal que estará marcando estas zonas, generando un punto logístico, o sea, un punto donde tenemos el material controlado, ordenado, que es un punto de referencia a nivel del material, y se realizará una elaboración de estructuras y el marcaje de las zonas que se hacen, como he explicado en este diseño, ¿vale? El reconocimiento de la zona a nivel sobre todo de riesgos, de accesos, de cosas que nos interesan a nivel de seguridad, y si no está hecho ese R2 pues se haría, y si está hecho pues bueno, reconocer un poco ese worksite en sí, ¿vale? Una vez que nos hacen toda esa información, pues se hace un briefing con el personal y se dice, vale, pues tenemos esto, porque hay elementos inestables, hay lo que sea, las funciones son estas y el plan inicial de actuación pues va a ser, vamos a hacer una búsqueda con los perros por aquí, o vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, ¿vale? Lo siguiente ya con la actuación en el sitio, la actuación, lo primero sería eliminar riesgos y suministros. Suministro en principio voy a estar cortado, puede ser que haya cables eléctricos, cosas, riesgos a nivel de suministros. Y eliminar riesgos sobre todo a nivel estructural, estamos hablando, ¿vale? ¿Cómo? Pues aislándolos, es decir, si hay un elemento peligroso, lo marco y aquí nadie se acerca, ¿vale? Esta zona no la vamos a tocar. Un elemento alto que pueda caer, pues mira, 2 veces esta altura, pues a 6 metros de aquí no vamos a entrar, ¿vale? Vamos a trabajar por ahí y luego ya veremos si hace falta, y si hace falta lo que haremos, pero de momento no, digamos, eliminarlo, tirarlo al suelo, si es viable estructuralmente a nivel de seguridad y a nivel de víctimas, controlarlo, es decir, ubicar a microcontrolo o estabilizarlo, básicamente ajustará. Una vez eliminados los riesgos o controlados, pues lo que debería tocarnos hacer si no se ha hecho es hacer una búsqueda en superficie o una búsqueda en profundidad. Es un poco, eso suele ser R3 sobre la serie R4. Búsqueda en profundidad tanto en espacios vitales como en profundidad a nivel más técnico, a nivel de geófono, de cámaras de búsqueda. Ahora mismo no tenemos el geófono, pero nos estamos formando y la idea es adquirirlo. Esa sería una de las funciones y la otra sería el rescate, ¿vale? Pues de todas las mil variedades posibles de rescate que nos podemos encontrar. ¿Qué implicará esto? Pues implicará tener un plan de actuación claro, sobre todo a nivel de seguridad y trabajar para encerrar a la víctima, estabilizarla y extraerla. Y finalmente, pues ya con lo hecho, pues se puede tener que retirar escombros para acceder básicamente o a víctimas muy complejas o a cadáveres, ¿vale? Y bueno, una vez hecho este ciclo que sea, los bolsos que nos asignen, lo que toque, pues después llegaría la fase de desmovilización, o sea, es decir, la vuelta a casa. Eso tiene que haberse trabajado previamente, ya está pues, por parte tanto de la gente de administración, es decir, del jefe o subjefe, como con soporte, con ayuda de la gente que está aquí, pues trabajar el retorno a nivel de transporte, a nivel de permisos y a nivel del material. Pues se puede gestionar, dejar algún material ahí si hace falta, hacer alguna donación y la última fase pues es la provisión, analizar